Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Sabemos que estamos ya reflexionando sobre uno de los capítulos muy importantes que fue el capítulo 14 y ahora el capítulo 15. Nosotros nos centrábamos en esta lectura, primero del canto, como dice, ¿verdad? Del canto de Moisés. A pesar de que solamente el nombre de Moisés aparece en esta primera partecita como una introducción. Hemos hecho ya algunos detalles, hemos hablado, queremos igual introducir de nuevo otros detalles más, ¿verdad? De esta forma de expresar el agradecimiento principalmente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es un agradecimiento del pueblo de Israel, es el agradecimiento litúrgico también, porque esto se nota que es un himno, es un canto, es un poema, pero de agradecimiento posiblemente litúrgico. Esta segunda parte que nosotros comenzamos aquí del Éxodo, después del pasaje en cuanto a su agradecimiento, se canta principalmente la gloria de Dios, la gloria, el poder de Yahvé que ha mostrado venciendo a los poderosos egipcios en este caso. Imagínense cuando nosotros estamos hablando de vencer a los egipcios, en ese momento que es el number one, digamos, en cuanto a poder, en cuanto a hegemonía bélica y todo lo que uno pueda imaginar. Y sin embargo, Dios que vence a este poderoso ejército los ahoga, ¿verdad? Anegando a los caballos, a sus caballeros, y también se le llama enfáticamente fuerte guerrero, o mejor, hombre de guerra, a Dios mismo que actúa, a Dios mismo que libera al pueblo de Israel. Hay un texto también en la Biblia samaritana, considera la palabra irrespetuosa para Dios, ¿verdad? Y traduce poderoso en el combate. El libro de los 70, por ejemplo, traduce también de otra manera, el Señor que rompe las guerras. Es decir, todo el poder de Dios contra cualquier otro poder humano, pero que no puede contra Dios realmente. El nombre entonces de Yahvé en boca del poeta es el símbolo del poder y el desafío de los enemigos, como el Santiago y Cierra España, dice, de nuestros caballeros de la Edad Media. Entonces todos estos elementos son muy importantes. Yahvé es su nombre, el poner todos estos elementos para darnos a conocer la santidad, el poder y la fuerza de Dios. Bueno, eso es lo que estamos reflexionando y eso es lo que aquí en este capítulo 15 nos quiere explicar el libro del Éxodo. Vamos a una partecita más cuando encontramos desde el capítulo 15, versículo 3, el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Entonces estos elementos, estos versículos 3, 4 y 5 nos hablan un poco sobre el tema del triunfo sobre el faraón principalmente. Ya sabemos el significado del faraón. El faraón era esa persona que era considerada Dios. Aquí también en este caso también muere el faraón, es decir, muere uno de los ídolos en ese momento a quien es considerado Dios, el Dios de los egipcios, y todo su ejército que le rodea al faraón. También es muy llamativa esa idea de que Dios es un guerrero, que es hombre de guerra, en el contexto de una lucha que también involucra a fuerzas sobrenaturales. Pero a Dios entonces se le presenta como un luchador, un hombre de guerra. Parece
que al lector de la antigüedad no le preocupaba este aspecto tanto, ¿verdad? Pero sí, al griego sí que modificó. En los 70 encontramos el que derrota en las batallas, o sea, Dios como el que lucha, el que derrota. Así se alude a un antropomorfismo y se preserva la divinidad de Dios. Entonces la divinidad de Dios es importante para decir aquí el que derrota en la batalla. En cambio el otro, sin embargo, dice solamente un hombre de guerra, le llama a Dios un hombre de guerra. Esto entonces es un poco peligroso, como decíamos. Aquí, sin embargo, a Dios se le dice directamente el que derrota en la batalla. Se le preserva siempre la divinidad, es decir, Dios es Dios, no un hombre que lucha o que guerrea. Otro elemento también es la afirmación del nombre de Dios, que puede obedecer a una época en la cual todavía no se había impuesto el nombre de Yahvé. Por eso decíamos que es un texto muy antiguo, es una combinación también de textos posteriores, pero en esos textos antiguos nosotros no encontramos ese nombre de Yahvé, ¿verdad? Entonces puede obedecer a una época en la cual todavía no se había impuesto ese nombre. Varios nombres estaban en danza, ¿verdad? Esta narración establecería que el que hizo todo esto es Yahvé y no otro. Conexión con el versículo 3:14, no puede probarse, pero está suficiente claro que ambos textos van a la misma dirección. Aquel texto vincula al Dios del desierto con el nombre Yahvé. Este texto lo vincula con el Dios que lucha por los oprimidos y libera a los esclavos. Cuando vence a los egipcios, estos también son cubiertos, ¿verdad?, por los abismos. Se hunde como piedras, dice. Esto insinúa que regresan al caos original, que no participarán del nuevo orden de la creación. También esto es importante, ¿verdad?, el no participar del nuevo orden de la creación como la victoria total y definitiva de los enemigos. Solamente el bien que tiene que luchar. Insinúa entonces que regresan al caos original de esta manera. Y hay una derrota total y definitiva. Muy bien, eso entonces es lo que nos estaba diciendo aquí, ¿verdad? El Señor es mi fuerza, mi protección, Él me salvó, Él es mi Dios y yo lo glorifico, es el Dios de mi Padre, yo proclamo su grandeza. Es un guerrero, su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército, es decir, también una matanza total en este sentido, que arroja. Después también su ejército, lo mejor de sus soldados, se hundió en el Mar Rojo. Cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Bueno, todos estos elementos son muy importantes porque reconocemos en esta misma línea que se suceden. Hay muchas palabras de alabanza y exaltación del poder de Dios, antes que nada. Alabanza y exaltación por la actuación de Dios, por la forma en que Dios está actuando. Es la mano de Dios la que vence al enemigo, lo cual es un modo de decir que no hay otro vencedor, ni hay quien pueda llevarse la gloria que corresponde a Dios. Insiste en este aspecto, ¿verdad? Que Él es el único, el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Y después, sobre todo, cuando encontramos aquí tu mano, Señor, resplandece por su fuerza, tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Con la inmensidad de tu gloria derribas a tus adversarios, desatas tu furor que los consume como paja. Al soplo de tu ira se agolparon las aguas, las olas se levantaron como un dique, se hicieron compactos los abismos del mar. El elemento 6 al 8 son palabras de alabanza y exaltación del poder de Dios, es decir, demostrar que Dios es verdaderamente aquello que hace, que Dios es el que triunfa. Bueno, por otra parte, no hay otro vencedor, ni hay quien pueda llevarse la gloria que corresponde. El único que podría llevar la gloria que corresponde en este caso, ¿verdad? En la misma línea se ubica mención de que los que oprimían a Israel se habían levantado contra ti. Los que oprimían a Israel se habían levantado contra ti. La opresión no es principalmente una ofensa a la persona humillada, sino una ofensa directamente dirigida contra Dios. Y claro,
Si Dios nos creó justamente para ser libres, ¿verdad? Entonces esa humillación, esa ofensa va directamente contra Dios y no contra ese que se queda, ¿verdad? Y está ahí sin hacer nada. Es una ofensa directamente a Dios. Aunque aquellos que se presentaban como poderosos e invencibles ante los oprimidos se revelan como hojarasca ante Dios, en este caso el faraón, ¿verdad? Que era intransigente, que tenía toda la fuerza, que tenía todo el poder, pero ante el Señor se vuelve, dice, una hojarasca. No es capaz de manejarse, de entenderse. Vamos a mirar un poquitito desde el capítulo 15 siempre, versículo 19 al 10. Son 2 artículos. El enemigo decía: los perseguiré y los alcanzaré. Repartiré sus despojos, saciaré mi avidez. Desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. Bueno, este también es un pasaje solamente de 2 versículos, muy interesante. El enemigo está seguro ya de su victoria. Ya comienza a celebrar el botín que va a obtener el día de la batalla. De un lado está el ejército más poderoso de la tierra, mientras que en el lado opuesto se encuentran los esclavos, se encuentran las familias. La batalla será una masacre y servirá de escarmiento para otros posibles rebeldes. Los 3 verbos perseguiré, apresaré, repartiré expresan ese sentimiento, el cual se relata con la frase: mi alma se saciará de ellos, que significa que se alegrará en el dolor y la muerte de los esclavos. La espada y la mano no son solo símbolos, sino arcas concretas para eliminar a los enemigos. Pero el poema opone a esas palabras la realidad de lo sucedido. Los egipcios pelearon no contra Israel, sino contra Dios. No debieron enfrentar las armas de los esclavos, sino el viento conducido por Yahvé, que hizo que el mar los cubriera y quedaran sepultados por las aguas. Esperaban destruir a un pueblo débil y sin embargo se encontraron peleando contra Dios más poderoso que el suyo. Entonces es interesante, ¿verdad?, cómo vamos encontrando en este poema como una síntesis, ¿verdad? O es la síntesis de lo que nosotros ya fuimos reflexionando en esta acción de Dios. También el aspecto de la poesía siempre habla mucho más que el aspecto simplemente de una narración, ¿verdad? Entonces, incluso con la poesía uno puede entrar más en lo más profundo del hombre también, quien está detrás de esa cámara, por decirlo así. Bueno, estos versos comienzan con 2 preguntas retóricas. La primera establece la superioridad de Yahvé sobre los demás dioses. El texto supone que el lector acepta la existencia de otros dioses, aunque reconoce y adora solo a Yahvé. Esto lo encontramos principalmente: ¿quién es como tú, Señor, de entre los dioses? Esto es reconocer, ¿verdad?, a Yahvé. ¿Quién como tú es admirable entre los santos? Entonces le estoy reconociendo a Yahvé. Terrible por sus entrañas, entonces, y sobre todo por todas las hazañas que él había hecho. Autor de maravillas. Y así entonces estamos compartiendo bien de Yarañé y volvemos enseguida.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitaquí, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe, en nuestro programa bíblico de todos los días, estamos reflexionando en forma sistemática, capítulo por capítulo, versículo por versículo, el libro del Éxodo. En este momento nos encontramos ante el canto de Moisés, después de haber pasado ya el paso del Mar Rojo. Nosotros nos encontramos en este himno de alabanza. Decíamos recién, el enemigo decía, los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. Tú soplaste con tu aliento y el mar los envolvió, se hundieron, dice, como plomo en las aguas formidables. Toda esta fuerza de esta poesía, ¿verdad? Que el enemigo está seguro de su victoria, ya comienza a celebrar el botín que obtendrá en la batalla, pero después nos damos cuenta que no será de esta manera. Y bueno, vamos un poco a los versículos siguientes, ¿verdad? El versículo 11 que va hasta el 13. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú es admirable entre los santos, terrible por sus hazañas, autor de maravillas? Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Y guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu santa morada. Muy bien. Esto es entonces muy importante para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Cómo también hay una cierta reelaboración con materiales posteriores también a la época en que nosotros estamos hablando, de la época que estamos hablando. Estos versos comienzan con dos preguntas retóricas. La primera establece la superioridad de Yahvé sobre los demás. Dios, Elohim, el texto supremo, que el lector acepta la existencia de otros dioses, aunque reconoce y adora sobre Yahvé, entonces esta concepción fue probablemente anterior al monoteísmo escrito del posexilio. Es ella,
en donde se asume que cada pueblo tiene su Dios o sus dioses. Esta concepción que nosotros tenemos aquí en este lugar se refiere directamente y probablemente al monoteísmo anterior que nosotros teníamos, ¿verdad? Ese monoteísmo escrito del posexilio. En ella se asume que cada pueblo tiene su Dios o sus dioses y que esos tienen un poder equivalente al que su pueblo demuestra en la arena histórica. Así los dioses poderosos transmitían su poder a los pueblos, que adoptaban del mismo modo que solo dioses débiles podían estar detrás de un pueblo sometido y esclavo. Pero recordemos que esta distinción, y sobre todo los dioses que son distribuidos, ¿verdad?, a los pueblos poderosos, es bien cuestionada por la experiencia de Israel. El Dios de ellos en este sentido es mucho más poderoso, ¿verdad?, que de él viene también todo este elemento, ¿verdad?, de sacarlos, de liberarlos de la opresión. Saben que su Dios los ha redimido, es decir, los ha rescatado, y que la esclavitud es ajena también a la voluntad de Dios. O sea, eso no entra, no vale. Ahora, desde el versículo 20 del capítulo 15, nosotros comenzamos, ¿verdad?, a mirar un poco qué es este canto de Miriam sobre todo, ¿verdad? Y Miriam, dice, la profetisa, que era hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres iban detrás de ella con tamboriles y danzando. ¿Y qué es lo que dice Miriam aquí? Canten al Señor, que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. Entonces, esto es lo que nos invita a cantar, a repetir con todas las mujeres, así como Miriam, la hermana de Moisés, la hermana de Aarón, entonan como un grito de júbilo la acción de Dios en la propia vida. Canten al Señor, que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. Vamos a mirar entonces esta segunda parte. El versículo 20 de por sí interrumpe lo que nosotros estábamos leyendo con el texto anterior, ¿verdad?, del canto de Moisés. Desde un punto de vista de la lingüística, de la semántica, nos interesa que el canto sea similar a un verso, ¿verdad?, del poema previo, ya que lo que importa es la apertura de una nueva unidad, esta vez atribuida a Miriam, es decir, ahora está entrando este nuevo tema. De esta forma, el texto adquiere un valor semántico diferente. Al ser presentado desde aquellas que no eran tenidas en cuenta en la historia regular. Miriam es presentada como profetisa y como hermana de Aarón, siendo notable que Moisés no era mencionado como hermano. Esto se debe a que la fuente eloísta parece conocer solo a Aarón como hermano de Moisés, aunque en el nivel de la redacción final los tres son reconocidos como hermanos. Así entonces vemos que el hecho de que se mencione solo a Aarón tiene que ver con que era el hermano mayor y que las mujeres en general se las identificaban en relación con un hermano, sea su padre, sea su esposo o su hermano. Ahora en este momento encontramos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento varias mujeres que entonan cantos, ¿verdad?, de alabanza. Ahora siguiendo el capítulo 15 del versículo 22 hasta el final, ¿verdad?, 22-27, podemos encontrarnos con el elemento interesante, ya segunda parte, desde el mar a Mará y a Elim, la marcha a través del desierto. Engañamos ya, pues no te imaginas la marcha a través del desierto. Y tienen sus etapas, ¿verdad? Las aguas de Mará, por una parte, y a Elim. Vamos a ver un poco hasta el versículo 27, lo que nos dice. Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo. Ellos se dirigieron hacia el desierto del sur. Después de caminar 3 días por ese desierto sin encontrar agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga.
y nombraron al lugar Mará, que significa amarga, amargura. Entonces el pueblo se puso a protestar contra Moisés y decían: ¿qué vamos a beber ahora? Moisés invocó al Señor, el Señor le indicó un árbol, Moisés arrojó un trozo en el agua, y ésta se volvió dulce. Allí el Señor les impuso una legislación y un derecho que luego se tendría que cumplir, ciertamente, ¿verdad? Si escuchas la voz del Señor, tu Dios, y practicas lo que es recto a tus ojos, y así observas todos sus preceptos, no te infligiré ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto, porque yo, el Señor, soy el que te da la salud. Todo este cántico, entonces, que nosotros habíamos dicho, que era alabanza, que era gloria hacia el Señor, sin embargo, ahora, sin embargo, en este camino, en cuanto los hace partir, después de caminar 3 días por el desierto, se encuentran ya sin agua. Y eso sí que es peligroso, ¿verdad?, por el desierto. Entonces dice en el versículo 27, después llegaron a Elim, un lugar donde había 12 fuentes y 70 palmeras. De allí establecieron su campamento a orillas de las aguas. Y bueno, seguimos entonces reflexionando esto, qué es lo que nos quiere decir las aguas de Maramo, otro lo yapina, va la diseñan de porque ñande agua angetete de Yarab. Esta cuarta etapa, estamos ya en la cuarta etapa del recorrido hacia el Sinaí, es la primera fuera de Egipto, cuando yo me imagina del otro lado por el desierto. Es la primera fuera de Egipto. Lo primero que salta a la vista es que no se trata de un relato de viaje. La narración no está escrita en la forma de un diario o un registro, ¿verdad?, de los hechos y días de la travesía, sino que su forma literaria está conformada por el objetivo de la narración. Observamos que se detiene poco u omite cosas que seguramente fueron objeto de preocupación también para los participantes, destacando solo determinadas situaciones que son interpretadas en términos teológicos. Bueno, muy bien. Lo que le interesa narrar aquí a nuestro narrador es que se ha comprometido como un medio para transmitir un mensaje de Dios para el lector. En este caso, el agua amarga, convertida en dulce, es la primera prueba en el desierto de que Dios mantiene su promesa de protección del pueblo. Las murmuraciones son también una muestra de la actitud de desconfianza y sospecha que los israelitas mostrarán a lo largo de este periodo. Entonces, es importante tenerlo en consideración, tenerlo en cuenta, que hay murmuraciones. La primera etapa fuera de Egipto, las aguas de Mará. El desierto se describe como un lugar peligroso, donde la escasez de agua amenaza a la vida. Cuando por fin encuentran agua, los israelitas no pueden beberla porque era amarga. De ahí viene Mará, amarga. Pero Dios la convierte en dulce como signo de una cosa positiva, signo del derecho. Y aquí es importante que Dios convierte en dulce como signo de su protección esa agua salada, salobre, ¿verdad? Le devuelve la dulzura. Esta es una característica importante. Entonces miremos un poquitito también este análisis un poco más detallado, como sigue, ¿verdad? Se firma el liderazgo de Moisés, en este caso, quien conduce al pueblo hacia el desierto de Shur. Como ya ha sucedido en otros campos, tampoco podemos identificar este desierto con exactitud. En principio se puede pensar en el texto
lo menciona como si el lector supiera qué lugar se trata y en consecuencia no necesita mayor precisión. Lo más probable es que estas referencias se hayan perdido ya en tiempos muy antiguos también. Pues de otro modo, al menos algunas de ellas deberían haber sobrevivido en el nombre moderno como sucede en tantos otros lugares. Y bueno, ahora con respecto al mismo lugar tampoco no conocemos gran cosa. Mara, Mola, Upitape, Mara, Upea. Geográficamente es un poco difícil, ¿verdad? Que parecía referirse a un oasis que por alguna razón tenía sus aguas en mal estado y no eran potables, tal vez. Este lugar es como una burla de Dios, quien los ha conducido por medio de Moisés al lugar equivocado. Entonces el lugar recibe un nombre en ese momento, Mará, lo cual es una sutil contradicción, pues nombra al lugar después de haberlo mencionado con ese nombre. Las aguas amargas, que tiene mucho que ver también, ¿verdad?, en esa explicación, por decirlo así, y que lo podemos aplicar a nuestra propia vida, las aguas amargas, Mará. Moisés dice, partía a los israelitas del Mar Rojo. Ellos se dirigían hacia el desierto de Shur. Es decir, aquí también hay toda una reflexión interesante. Primero hay un líder, Moisés, que hace partir a los israelitas del Mar Rojo. El Mar Rojo para nosotros es una experiencia también de sufrimiento, de dolor, de alegría y de triunfo también. Porque ahí estaba Israel, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando decíamos, está el ejército del faraón por una parte, pero está también Israel que trata de ir adelante? Se encuentra entre la espada y la pared. Por eso decíamos que es un momento de sufrimiento y de dolor. ¿Qué hacemos? ¿Morimos todos aquí o morimos con las espadas de los egipcios? Sin embargo, es ahí del triunfo y la alegría. ¿Por qué? Porque Dios actúa y se acuerdan que el mar dice que se abre, ellos entran por un lugar seco. En cuanto después los egipcios los persiguen, quedan sepultados y mueren dentro del mar. Bueno, todo esto era el canto de Moisés y luego el canto de Miriam, capítulo 15, que nos hablaba de un ahuillebe ñande yarabe, hopeala ñande yarabe, añande ñame earabe, ñande yarabe. Pero aquí después apenas comienzan, después de estas características, Moisés como líder hace partir, acompaña, por otra parte, desde una situación tal vez de sufrimiento donde nos encontramos, pero también de alegría, porque es liberación. Ahora ellos se dirigen hacia el desierto de Shur y después de caminar 3 días por ese desierto sin encontrar agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. Entonces, ¿verdad?, se dirigen hacia el desierto de Shur. Por lo menos a Beñan de Yareco Ponajina, hoy le GPS, moto para Yaguata Seina, para la posea. Después de caminar 3 días, 3 días significa después de hacer una cierta distancia, poco significa, ¿verdad?, 3 días. La resurrección al 3er día, en fin, el número 3 es importante. Ahora dice, después de caminar 3 días por ese desierto sin encontrar agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. Vea la ibaína. Entonces, yarecola, pero es una agua amarga. Pero que tuñan de momando ave y lleva, pero que se la ñande esta vez yarecoge tamba y pona ñande yarome eva cuñande, pero ñandero, canguero, taina ñande argel. Opea la ñande go. Después de caminar, ¿verdad?, sin encontrar agua, llegan a Mará, pero no pudieron beber esa agua. No pudieron beber esa agua porque ñande canguero. Es decir, porque somos amargos o amargados, también podemos decir. Bueno, y nombraron al lugar Mará, que significa amarga, amargura, ¿verdad? Entonces el pueblo se puso a protestar contra Moisés y decían, ¿qué vamos a beber ahora? Esta es una de las características, ¿verdad?, que hemos encontrado ya varias veces. El pueblo, orecopan de liberar y poner, imagina con Ana. Y mi hija con areña pues no me calcular en ba cope en ba lo coñan dereje no tenemos agua diga tu y 3 días imagina lo guataro yuhu pero encontramos vacío en ese sentido.
Ahora dice, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua que propone amarga. ¿Qué es lo que se nos propone con esta amargura? Porque el pueblo comienza ya a protestar. Ahora, ¿qué solución le damos nosotros? Dice Pena. ¿Qué vamos a beber ahora? Bueno, allí el Señor les impuso una legislación y un derecho. El Señor les impone una legislación y un derecho a ellos. Bueno, ¿cuál será esto? Y allí los puso a prueba. Luego les dijo, si escuchan la voz del Señor, su Dios, y practicas lo que es recto a tus hijos, si prestas atención a sus mandamientos y observas todos sus preceptos, no te afligiré ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto, porque yo el Señor soy el que te da la salud. Interesante entonces en esto y reflexionando, ¿verdad? Lo que nos va hablando y nos va diciendo, ¿verdad? Esta parte de nuestra reflexión. En primer lugar, miremos un poco el versículo ya reflexionado de cierta manera, el 22. Dice, Moisés hizo partir a los israelíes. Se afirma el liderazgo de Moisés. Por interés, lleva hoy mantarán la líder ni anda butebe. El líder es importante dentro de toda organización. El líder que está al frente entonces de esa comunidad. Ahora Jaina, la comunidad. Conduce al pueblo hacia el desierto de Shur, es decir, tiene una dirección. El líder sabe lo que quiere. Como ya ha sucedido con otros lugares, tampoco podemos identificar este desierto con exactitud. Cuando geográficamente hablando, el desierto de Shur. En principio se puede pensar que el texto lo menciona como si el lector supiera de qué lugar se trata, ¿verdad? Y en consecuencia no necesita mayor presentación, ni mayor precisión ahí, en tal lugar, en tal sitio. Lo más probable es que estas referencias se hayan perdido ya en tiempos muy antiguos, pues de ahora en adelante, ¿verdad? Así como se está presentando, algunas de ellas deberían haber sobrevivido en los nombres modernos, como sucede con tantos otros lugares de la región. Cada persona inexperta que se lanza al desierto, no es difícil comprender que en 3 días no hayan encontrado agua y estén desesperadas. Bueno, entonces así estamos mirando y estamos procurando entender todo lo que significa este liderazgo también de Moisés. Sino que ahora se lanza, se pone al frente con todo eso que tuvieron esa experiencia tan fuerte también, ¿verdad? De haber estado allí en el Mar Rojo, de haber sufrido también bajo angustias. Pero lo importante es que se dirigen hacia el desierto de Shur. Es decir, que tienen un GPS, saben lo que quieren y hacia dónde están caminando. Muy bien, así entonces estamos reflexionando con el capítulo 15, la última parte, del 22 al 27, sobre las aguas de Mará. Volvemos enseguida con más Ñandechara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Volvemos con Ñandeyara Ñe'e y quisiera, como siempre, agradecer a todos nuestros auspiciantes que nos ayudan para que nosotros podamos estar con ustedes, sobre todo haciendo llegar la palabra de Dios, procurando siempre evangelizar. Y lo que nosotros también en este momento estamos queriendo animarles es Ñandeyara Siguatá, a nuestra Virgencita, que está comenzando a recorrer las casas y las familias. Ñandeyara Ñe'e entonces se compromete así poco a poco en esta evangelización para que podamos recibir a nuestra Madre, que fue la primera en recibir la palabra de Dios. Añandego ñañemongueta hinaopeare la ñambojera Ñandeyara Ñe'e, Ñandeyara Su, Hakoanga Euguata, es la Madre peregrina. A Eugueruba Ecuepe Jetepüpe lleva a su Hijo Jesús. Hauere comieron temas a Ñandeyara Jetepüpe, va Eoyapojae, y se pone en camino. Uatamagato, Ojomagato, Mojo, y se va junto a su prima Isabel. Se va a visitarle. Y bueno, cada uno de nosotros entonces nos sentimos honorados, nos sentimos entonces grandes por recibir a nuestra Madre. Y así podemos cantar también ese himno maravilloso, ¿verdad?, que hace después la Virgen también. Pero ¿quién soy yo?, decía Isabel, para que la Madre de mi Señor venga a mi casa. Entonces, entero etea, umi, hoy botaba jina, jogabe onguaje, la imagencita de la Virgencita, copo y tata penderógabe, una semana. Pues no iban a la hora de teléfono, y entonces vamos a ir organizando, le llevamos y les hacemos esta visita con nuestra Madre, la Virgencita. Y sobre todo tenemos todo un esquema. Ya oportunamente vamos a estudiar mejor sobre este esquema, cómo hacer durante una semana el estudio bíblico con nuestra Madre. Estudiar con María. Estudiar entonces desde los pasajes bíblicos la presencia de un Dios que nos salva y que nos acompaña, sobre todo también con nuestra mamá. Opela ñandesila oguataina. Ñandesila oguajepe ñanderoga pube. Ñandemombarete mijanguaja ñañemboe mijanguave hija yeyerure, ¿verdad? María, que es siempre auxilio de todo cristiano. María, que es el auxilio de cada uno de nosotros. Y bueno, y seguimos entonces, nosotros reflexionamos, estamos en el capítulo 15 del Éxodo. Y decíamos que en este poema lo principal es apuntar, ¿verdad?, ahora a dar gracias a Dios por esta liberación y por esta protección que el Señor hace siempre con su pueblo. Después también en el texto, Dios es el único responsable del acto de liberación. Toda liberación, lleva en ese primer bloquecito cuando estábamos hablando, sino que es la acción de Dios. Pero en este caso, justamente va a necesitar, decíamos, de la presencia de un mediador. Ñandeyara es el único responsable del acto de liberación, hasta el punto de que no solo Israel es mencionado de forma marginal, ¿verdad? Israel también es quedado un poquitito al costado, ¿verdad? Porque es Dios el que dirige la historia, el Dios el que va caminando. También Moisés en este caso, y claro, Zapukaya Ñandeyara, lleva Ñandeyara, la gentane por el pueblo de Israel. Entonces, todos quedan de lado. Aquí se le exalza verdaderamente al Señor, a Dios. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. Mala lleguría de gloria. Ñandeyara. Él hundió en el mar los caballos de los carros. De ir y ver, gracias a Moisés que levantó su callado, entonces que las aguas se abrieron, y entonces gracias a Moisés, que esto, que aquello, no. Hoy Ñandeyara lleva porque necesitó y necesita de Moisés para que él pueda realizar su acción.
pero después el que verdaderamente realiza la acción será siempre el Señor. Entonces, dice, es el Señor quien es mi fuerza y mi protección. Y entonces ya que Él es nuestra fuerza y nuestra protección. Él me salvó. Hay otro, hay Moisés, hay algún infante de caballería, lleva. Él es mi Dios y yo lo glorificaré. Qué bueno que es. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. Entonces, aquí entonces un tercer elemento, así como decíamos, ya hemos insistido en la información, ¿verdad?, de la gratitud, de una liberación y de una protección de Dios. Ahora estamos sobre todo diciendo que el responsable de este acto de liberación es el Señor y que al mismo tiempo que necesita de una intervención, pero a través de alguien. Esta intervención que hace Dios lo hace a través de alguien. Y por eso ese, decíamos, es el mediador. En este caso se le presenta a Moisés. Moisés también está ausente del texto en este lugar. Esta cualidad de Dios en el poema ha llevado a pensar que Éxodo, ¿verdad?, del 1 al 15, podría ser una narración construida para alimentar la liturgia de la Pascua y dar sentido a la historia pasada de Israel. Es decir, en un aspecto litúrgico es como que se ha construido, se ha hecho, se volvió a recordar. ¿Verdad? Porque recuerden que estamos ya después del exilio. Pero tenemos que entrar en el contexto bíblico, en el contexto, ¿verdad?, histórico de aquel tiempo, que nos habla que la Biblia se escribe cuando ellos están volviendo del exilio. Entonces, recuerda, Pepe Yeya, cuando invade la hora la momburetero, hora eroñe mosela hora en tangme, cuando aro yuye no ina coabe, va eparo yapota hamba eisha va, cuando vive la hora de cobe, hoy cota pobre jehui, personas alejadas de Dios. Entonces, este detalle es importante que lo tengamos en consideración, ¿verdad? Porque aquí entonces cuando te está diciendo que este poema es justamente para resaltar toda una acción de Dios, te presentan los varios elementos. En los primeros capítulos, ¿verdad? La dificultad, la tensión que existe de un faraón que se presenta también como Dios, se dan cuenta, entonces es la lucha entre dioses, o mejor dicho, es la luz de Yahvé, de Dios, contra el mismo faraón. Y el faraón está representando a un Dios. También los varios insectos, animales, plagas que se convierten en sangre, todas esas cosas estaban representando incluso a otros dioses, o sea, es la lucha donde Dios vence a todos estos males. Y bueno, así entonces vamos a seguir meditando sobre este capítulo 15, que es una maravilla verdaderamente y nos hace entender esa liberación y esa acción de Dios en nuestra vida, nos hace entender cómo Dios está protegiéndonos continuamente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Estamos en Ñande Yarañe, estamos volviendo para reflexionar, estamos en el capítulo 15, en este poema maravilloso que se nos presenta, ¿verdad?, del canto de Moisés después de haber cruzado el Mar Rojo. Ahora vamos a los versículos finales del 14 al 19. Lo que encontramos aquí del 14 al 19, tiemblan los pueblos al oír la noticia, los habitantes de Filistea se estremecen, cunde el pánico entre los jefes de Edom,
un temblor sacude a los príncipes de Moab, etc. Desfallecen todos los habitantes de Canaán. Bueno, esto ya nos damos cuenta que es una cuestión anacrónica, porque ya le está presentando del tiempo en que Israel ya está dentro de la tierra prometida. Del mar, ¿verdad? Estamos de Egipto, estamos atravesando el mar ahora en este momento. Sin embargo, aquí hablamos de la relación que existe entre Moab, que existe entre los otros pueblos circundantes. Tras lo descrito, resulta obvio que los pueblos que se crucen en su camino sentirán temor de que les suceda lo mismo que a los egipcios. Es decir, ellos dan a entender, con eso se quiere salvar, ¿verdad? Esto es también parte de la historia bíblica, pero lo curioso es que en este caso la mención de los pueblos de Canaán supone que el redactor habla desde la tierra ya conquistada. Desde la tierra ya conquistada es que él está hablando. Los filisteos llegaron a las costas de esa región hacia mediados del siglo XII a.C., por lo que no fueron de los pueblos que Israel encontró en su camino a la tierra prometida. Al ir por tierra adentro y el territorio de Edom y Moab, desde la experiencia de haber atravesado sus territorios, se dice que temieron al poder de Dios. Sin embargo, luego el poema gira y ahora clama para que el miedo inmovilice a los pueblos en el camino hacia Canaán. Nótese que no pide el triunfo en la batalla, sino todo lo contrario, que el trayecto sea sin violencia y pueda así llegar a la tierra prometida sin necesidad de pelear. Lo Yerureas aquí, ¿verdad? En estos versículos del 14 al 16, el pánico y el terror los invaden, la fuerza de su brazo los deja petrificados, hasta que pasa tu pueblo, Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has adjudicado. Entonces es una forma también, ¿verdad?, de hacer pensar, es una forma, ¿verdad?, de decir que este sentimiento de haber sido testigo de un acto de liberación puede y debe continuarse. En el versículo 19 remite al versículo 1, es decir, es como una inclusión en la que va a terminar. La distancia entre los egipcios, a quienes se les vino el mar encima, y los israelitas que lo atravesaron hacia la libertad, es la distancia entre el trato de Dios a opresores y a oprimidos. Así entonces nosotros estamos viendo, ¿verdad?, en este capítulo 15, cómo verdaderamente el Señor va actuando, cómo el Señor va dejando huellas, ¿verdad?, mellas verdaderamente a través de su accionar. Hopeala cuera mombe usehina, peñan de yara o me eva cuello becuera, da eku coangante a cuera moñe puenuajina, coangante ñe puenumao y cuaji cuaji no. Dios mismo entonces que actúa, ¿verdad?, en la vida de ellos. Vamos a mirar un poquitito también desde nuestro autor. Tenemos otro autor que nos acompaña, Brevar Child. Este autor también nos habla de cosas muy interesantes sobre este capítulo, ¿verdad? No podemos entrar en todos los detalles, ¿verdad?, por la riqueza y por el tiempo así escaso que nosotros tenemos. Pero por lo menos algunas cositas y captula ya lee mía, ya ella mía, ñando mi va a estudioso fuera de la Biblia. Sobre todo hablamos de la fuente sacerdotal, ya de esa fuente al decir que esta narración tiene una fuerza de un grupo, ¿verdad?, sacerdotal, y posiblemente también deuteronómico, con algunas frases importantes. Y nos ofrece el testimonio de una importante y frecuente dramática transformación de las realidades de la murmuración. Dentro de la tradición se han conservado los dos pueblos orales. Se describen también en el Yavista muchas de las narraciones de la fuente, especialmente el maná, el agua, las historias de espías. Sin embargo, muchas otras son únicas del narrador sacerdotal. La introducción de espías, sin embargo, muchas cosas son únicas en la tradición occidental. La introducción
de la teofanía en la tienda del encuentro que aparece en todos los relatos, excepto en el del bastón de Aarón, es la primera característica llamativa del material del sacerdote, ¿verdad? O sea, del priest. En cada uno de los casos aparece la gloria de Yahvé, normalmente en la tierra del encuentro. Se introduce una característica como respuesta a la murmuración del pueblo. Entonces, ¿verdad? O sea, es una característica importante que la palabra de Dios nos va mostrando. En el modelo aparece la gloria, ¿verdad?, que ofrece a Moisés, la posibilidad de hablar con Dios antes de afrontar las necesidades. Sin embargo, en la mayoría de los casos del modelo 2, siguen a continuación la ira y el castigo de Dios a los rebeldes. Bueno, ¿esto por qué? Porque justamente son varias tradiciones y la lectura que se está haciendo de una tradición es totalmente diferente a la otra. Tienen otros criterios, tienen otros valores para ir tomando cada uno de los valores y significados dentro de la iglesia. Ahora, el significado del uso de la teofanía en las narraciones de murmuración está muy relacionado con el segundo lugar, en el que puede percibirse un cambio en la tradición. En los escritos sacerdotales, la murmuración se da, pero se da de una manera totalmente diferente. El significado del uso de la teofanía, de esta murmuración, está muy relacionado con el segundo lugar, que se percibe también en un cambio en la tradición. En los escritos sacerdotales, las tradiciones de la misión de Moisés se han utilizado a la tradición de la murmuración, mientras que la fuente yavista, más antigua, la combinación tuvo lugar en la redacción tardía, en la fuente sacerdotal. Las dos tradiciones están estrechamente unidas. En Números 16:3, la rebelión de Coré se dirige contra la misión de Moisés y Aarón. Y toda la comunidad es sagrada, ¿verdad? ¿Por qué se oponen encima de la asamblea del Señor? La versión sacerdotal de la historia de Meribá explica por qué se le quitó a Moisés su misión antes de entrar a la tierra prometida. Bueno, y así concluimos por el día de hoy. Y ahora la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por